Jesús, la luz del mundo, parte 19. Razones por las que Dios nos quiere hablar. Primera razón, Dios ama a su pueblo. Dios siempre ha querido y deseado tener una comunicación con su pueblo. Dios siempre ha hablado. En Hebreos 1 y 2, en la Nueva Versión Internacional nos dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Esta es una prueba de que Dios siempre ha querido tener una comunicación con sus hijos. Desde la creación del mundo hasta este tiempo, Dios siempre desea comunicarse con nosotros. Jesús dijo en Juan 16, 12, 13: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Hoy por hoy tenemos al Espíritu Santo, quien es el que mantiene la comunicación entre Dios Padre, Cristo Jesús, con nosotros. Y como dice aquí, Él contará las cosas que oiga y nos las va a decir, cosas que van por venir. Dios siempre ha estado con nosotros y Él siempre ha querido lo mejor para nosotros. Por eso, hoy por hoy tenemos al Espíritu Santo, quien es el que se comunica con nosotros. Todos los días debemos de comunicarnos con el Espíritu Santo para que Él nos lleve a la presencia de nuestro Padre todos los días. Por eso Dios nos dice en el Salmo 81:13: si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos. Esta es la condición: si mi pueblo tan solo me escuchara. Y es lo que hemos estado tratando, si realmente tú estás escuchando a Dios. Si no, para estas son estas meditaciones, para que aprendamos a escuchar a nuestro Dios. Ahora, Dios quiere comunicarse con nosotros y que tomemos elecciones acertadas y efectivas, porque siempre nos proporciona la información correcta. Recordemos en Josué 1:7 que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Una cosa que anhelamos es discernir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una parte esencial en nosotros como cristianos y debemos de esforzarnos por entender. La palabra nos dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo nos hace esta recomendación, nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es el culto racional hacia nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Al hablar de la voluntad de Dios se habla de tres aspectos. Hoy vamos a hablar del primer aspecto. El primer aspecto dice: la voluntad decretal, soberana u oculta de Dios. Es la voluntad definitiva de Dios. La voluntad que Dios decreta sobre nosotros es soberana y es oculta para muchas personas. Esa es la voluntad definitiva de Dios, porque lo que Él dice se hace. Ahora, la voluntad decretal viene
del reconocimiento de la soberanía de Dios, y los demás aspectos de la naturaleza de Dios se centran en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede. En otras palabras, nada puede suceder fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en Efesios 1:11 nos dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Fuimos predestinados de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos tenemos un destino en esta vida y que pertenece a la voluntad de Dios. Por eso es importante que conozcamos la voluntad de Dios para que nuestras acciones, nuestras actitudes estén de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad nuestra ni a la voluntad de mis amigos, sino debe ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la más importante, pero la voluntad de los padres, recordémonos que son la autoridad dada por Dios. Así que primero va la voluntad de Dios y después la voluntad de los padres. Porque si Dios les puso a ellos esas palabras para que nos dirigieran, es porque vienen de Dios. Esa es una forma en que Dios nos habla. A través de nuestras autoridades también nos pueden hablar y designar actitudes que sean correctas. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para ver si realmente estamos dentro de la voluntad de Dios. En Job 42:2 nos dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo sabe Dios. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros deseos, Él conoce nuestro corazón. A Dios no se le escapa nada. Así que podemos ser sinceros con Él para cuando nos comunicamos con Él, porque Él lo conoce todo. La voluntad de Dios no puede ser frustrada. No ocurre nada que sea más allá de su control. En el primer aspecto estamos viendo la voluntad de Dios. Esto no implica que Dios cause todo lo que suceda. Por el contrario, esto reconoce que porque Él es soberano, Él debe por lo menos dar permiso o permitir que pasen las cosas, que pase lo que pase. Dios permite. Recuérdate que Él es un Padre que respeta sus palabras. Y si Él a nosotros nos ha dado discernimiento y nos ha dado la oportunidad que nosotros escojamos, Él deja que nosotros hagamos lo que nosotros pensamos hacer. Pero eso es lo peligroso, porque a veces tomamos decisiones equivocadas. Por eso siempre debemos de hablar con Dios qué es lo que tenemos que hacer. Pero muchas cosas que suceden no es porque Dios lo haga, es porque a veces nosotros tomamos caminos equivocados. Como por ejemplo, hemos estado viviendo acerca de la contaminación ambiental. Hemos hablado de que nosotros mismos estamos causando la destrucción de la tierra. No es Dios. A veces le echamos la culpa a Dios de decir por qué lo permite, pero si nosotros nos damos cuenta cuando andamos en la calle, la gente no respeta y tira su basura en la calle. Si nosotros prácticamente fuéramos personas educadas, que llevamos la basura y la ponemos en su lugar, entonces tendríamos un ambiente completamente diferente. Aquí nos damos cuenta que Dios permite que nosotros hagamos cosas, pero que no son correctas. ¿Y eso para qué? Para que aprendamos. Porque ahora que hemos estado en situaciones difíciles, estamos comprendiendo muchas cosas que hemos hecho mal. Pero la pregunta es, ¿estamos corrigiendo lo que vemos que está mal? ¿Estamos enseñando a que las personas corrijan lo que está mal? Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Porque cuando leemos en la palabra de Dios, vemos que Dios dio medidas sanitarias para que el pueblo no sufriera enfermedades. Muchas enfermedades vienen por las contaminaciones que nosotros mismos hacemos. Así que no le echemos la culpa a Dios.
Él solo permite que sucedan, pero Él no las causa. Así que meditemos un poco en qué estamos haciendo nosotros para andar en la voluntad de Dios. En Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no nos conformemos a este siglo. Debemos de transformar nuestra forma de pensar y entonces vamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas meditaciones entonces nos ayudan a cambiar nuestra forma de pensar. En nosotros está el de aprender cuál es la buena voluntad de Dios. La gente necesita de Jesús. Compartámosle la palabra de Dios. Compartamos con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestros vecinos. Dios te bendiga.